Buenos días, niños y niñas. Hoy vamos a estudiar el sistema de seguridad social integral. ¿Saben ustedes por qué se creó este sistema? Profe, yo había escuchado que todo inició con Adán y Eva. Fueron sacados del paraíso y empezaron a sufrir mucho, con las lluvias, los tornados, sequías, terremotos, rayos y truenos. Entonces empezaron a querer cuidarse de todo eso. Se escondieron en cavernas, aprendieron a guardar su alimento y a domesticar animales y se enfermaron. Inició por esconderse en las cavernas y pronto aprende a guardar sus alimentos, luego a domesticar algunos animales. Sí, profe, lo que dice Marce está bien, pero entonces las personas empezaron a enfermarse y otras a volverse viejitas y ya no podían cuidarse entre ellos. Muy bien, niños. Tengo que agregar que en Egipto se crearon las instituciones de defensa y de ayuda mutua que prestaban auxilio en caso de enfermedad, como el Servicio de Salud Pública. En Babilonia se obligaba a los dueños de los esclavos al pago de los honorarios a los médicos que los atendían en casos de enfermedad. En Grecia, los ciudadanos que por sus limitaciones físicas no podían cubrir sus necesidades eran auxiliados y educaban a sus hijos. Los trabajadores se asociaron con fines de ayuda mutua. En el siglo VIII, Carlomagno dictaminó que cada parroquia debía sostener a sus pobres, viejos, enfermos, sin trabajo y a los huérfanos cuando no contaban con ayuda familiar. Profe, qué pena interrumpirla. Yo leí en un libro que en Colombia fue Simón Bolívar uno de los primeros que se preocupó por los soldados y quiso brindarles protección a viudas y huérfanos. Tienes toda la razón, Lucy. Y luego se brindó protección económica a favor de los magistrados y pensiones a favor de las viudas de los expresidentes. Ya que tenemos claro, vamos a ver qué creen que es el sistema de seguridad social. Son muchas instituciones con leyes, decretos, en fin, muchas normas y procedimientos que buscan que todas las personas tengan bienestar, garantizando así una mejor calidad de vida. Pero me queda una duda, maestra. ¿Qué entidades se encargan de que todo marche bien? Qué buena pregunta, Paola. Existen varias. Hay unas que manejan la dirección. Esas son Poder Ejecutivo en cabeza del presidente, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio de Hacienda. Y otras que se encargan de la inspección, vigilancia y control. Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal UGPP, Contraloría General de la República, Procuraduría General de la Nación. Este sistema tiene unos subsistemas que se encargan de diferentes cosas: pensiones, salud, riesgos laborales y servicios sociales complementarios. Maestra, yo tengo una pregunta. ¿Ese sistema protege a mi abuelito? Es que el viejito trabajó muchos años y ya no quiere trabajar más. Pero como dicen que esto se encarga de que todos tengan bienestar, ¿él puede hacer algo? Claro, Diego. En este sistema existe el Sistema General en Pensiones. Nació desde la época del Imperio Romano, ya que se concedía a los soldados que habían militado durante más de 25 años un terreno y un equivalente en dinero a 12 años de paga de la época. A finales del siglo XIX, en Prusia, Otto von Bismarck creó el primer seguro social para la vejez y su principal objetivo era promover el bienestar de los trabajadores. Después de la Segunda Guerra Mundial, los sistemas de la seguridad social empezaron a desarrollarse y se creó la Organización Internacional del Trabajo, 1919, encargada de asuntos relativos a las relaciones laborales y del trabajo. Finalmente, se terminó de cimentar el derecho a la pensión, cuando en 1948 la ONU adopta la Declaración Universal de Derechos Humanos, que en sus artículos 22 y 23 recoge el derecho a la seguridad social y a una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualquier medio de protección social. Este sistema tiene el objetivo
garantizar a la población el amparo contra las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de pensiones de vejez, pensiones de invalidez por riesgo común, pensiones de sobrevivientes y auxilio funerario. Pero profe, mi abuelo me dijo que estaba en Colpensiones, que eso era una entidad del Estado, ¿es verdad? Sí, Diego, existen dos regímenes dentro del sistema. Régimen de prima media con prestación definida, Colpensiones del Estado, y régimen de ahorro individual con solidaridad, fondos privados. Maestra, mi tío que trabaja en Estados Unidos debe ser parte de este sistema de pensiones. No, Luisita, él decide si quiere o no hacerlo, al igual que los extranjeros vinculados en el país y que no estén cubiertos por algún otro régimen en el país. Los que sí deben pertenecer al sistema de forma obligatoria son las personas vinculadas mediante contratos de trabajo, los servidores públicos, los trabajadores independientes, afiliados voluntarios, los colombianos domiciliados en el exterior, los extranjeros vinculados en el país y que no estén cubiertos por algún otro régimen en el país. Maestra, ¿y en este sistema qué entidades se encargan de todo? Administradoras de fondos de pensiones privadas, Colpensiones Pública, entidades de inspección y vigilancia, Superintendencia Financiera. A mí me parece importante que sepamos que existen brechas salariales que hacen que exista una menor participación laboral de las mujeres. Las mujeres latinoamericanas participan menos en el mercado de trabajo, devengan salarios más bajos y tienen menor acceso a empleos formales que los hombres. Una de las causas de esta desigualdad desde el ámbito pensional es el llamado techo de cristal. ¿Techo de cristal? Si en pocas palabras es un conjunto de barreras invisibles que impiden a las mujeres ascender hacia los niveles superiores de la escala corporativa, independientemente de sus calificaciones o logros. Aparte, también debemos saber que la economía de cuidado, que es el trabajo no remunerado que se realiza en el hogar, relacionado con mantenimiento de la vivienda, los cuidados a otras personas del hogar o la comunidad y el mantenimiento de la fuerza de trabajo remunerado. Este trabajo de hogar no remunerado incluye los servicios domésticos personales y de cuidados generados y consumidos dentro del propio hogar, por los que no se percibe retribución económica directa. Estas actividades realizadas por las mujeres, que tienden a indagarse a ellas por su género, dificultan su acceso a un trabajo formal o a ascender en sus puestos de trabajo, ya que muchas veces esas actividades se cruzan con sus quehaceres laborales, dificultando finalmente su afiliación y cotización al sistema de seguridad social integral. La brecha laboral entre hombres y mujeres se evidencia, entre otras cosas, por los porcentajes de desempleo. Para el trimestre octubre-diciembre de 2019, la tasa de desempleo para las mujeres fue de 12,9% y para los hombres de 7,2% según el DANE. Profe, ¿usted hace parte de ese sistema? Sí, Cristian. Y como estoy embarazada, me prestan también servicios las entidades que integran el sistema de seguridad social en la salud, que tienen su inicio con los brujos y chamanes. En la antigua Babilonia se crearon códigos legales para la práctica de la cirugía. Las ciudades, estado de Grecia clásica, nombraban médicos para servir a los pobres. En la Roma antigua había médicos que atendían a las familias de terratenientes y a veces a sus esclavos. A partir del Renacimiento, el auge de las universidades, formación de médicos metódicamente y el desarrollo de las ciudades, los médicos se apartaron de los castillos y se trasladaron a las ciudades como médicos libres. Con el crecimiento de las ciudades y el desarrollo de las clases de jornaleros y artesanos se comenzaron a conformar los gremios. Entre sus funciones estaban la ayuda colectiva a los enfermos. En Estados Unidos todo surgió más rápido. El primer hospital para pobres data de 1750 en Filadelfia. Después de 1800, en las principales ciudades se organizaron juntas de higiene pública para hacer frente a situaciones de emergencia. De este modo,
Cuando se desata la Primera Guerra Mundial, ya existían servicios de salud organizados en gran parte del mundo. En América Latina, la mayoría de los países, después de 1945, avanzaron hacia los sistemas de seguro. El primer sistema de seguro obligatorio lo tuvo Chile. En síntesis, se puede sostener que después de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los países avanzaron hacia sistema de organización de los servicios de salud. Hospitalización de enfermedades crónicas y agudas comenzaron a aumentar a escala mundial, en detrimento de la atención en consultorios y visitas domiciliarias. Esto marcó en aumento la construcción de hospitales. Profe, ¿y ese sistema de salud qué es? Un sistema que crea condiciones de acceso de toda la población al servicio en todos los niveles de atención dirigidas a atender los riesgos derivados de las enfermedades o accidentes de origen común y maternidad. Existen otros regímenes dentro del sistema. Régimen contributivo, al cual se deben afiliar las personas que tienen una vinculación laboral, es decir, con capacidad de pago, como los trabajadores formales e independientes, los pensionados y sus familias. Régimen subsidiado, mecanismos a través del cual la población más pobre, sin capacidad de pago, tiene acceso a los servicios de salud a través de un subsidio que ofrece el Estado. Maestra, ¿y en este sistema qué entidades se encargan de todo? Entidades promotoras de salud, instituciones prestadoras de salud, entidades de inspección y vigilancia, Superintendencia de Salud. ¿Qué es la salud? El diccionario de la Real Academia Española define la salud como el estado en que el ser orgánico ejerce normalmente todas sus funciones, así como las condiciones físicas en que se encuentra un organismo en un momento determinado. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud, OMS, ha considerado la salud como un estado de completo bienestar físico, mental, social y no solamente como la ausencia de enfermedad y dolencias. Además, los servicios que se deben recibir a través del régimen contributivo son, entre otras, salud para la infancia, planificación familiar, vacunación, atención integral a la mujer durante el embarazo, parto, posparto, lactancia y al recién nacido, atención gratuita durante el primer año de vida. Aquí está usted, profe. Consulta, medicina general y especializada, medicamentos, rehabilitación, hospitalización, tratamientos quirúrgicos, odontología, pago de incapacidades, licencia por maternidad y licencia por paternidad. ¿Qué servicios se deben recibir a través del régimen subsidiado? Acciones de promoción de la salud y de prevención de la enfermedad, incluida la vacunación. Atención integral a la mujer durante el embarazo, parto y posparto. Lactancia y atención gratuita al recién nacido durante el primer año de vida. Consulta, laboratorio clínico y radiología básicos. Urgencias y hospitalización. Suministros de medicamentos esenciales, odontología, atención a problemas visuales. Atención para enfermedades como cáncer, VIH, SIDA, enfermedades del corazón, renales del sistema nervioso central, cirugías de cráneo y de columna. Hay algunos servicios adicionales: atención de quemaduras de distinto grado y complejidad, reemplazo articular de cadera y rodilla, atención inicial de urgencias, acciones de recuperación de la salud de forma ambulatoria de primer nivel y algunas de segundo y tercer nivel. Atención hospitalaria de segundo y tercer nivel de atención en algunos eventos de atención especializada. Todas las acciones de rehabilitación funcional para menores de 18 años en igualdad de condiciones al régimen contributivo. Para mayores de 18 años, la rehabilitación funcional del sistema neuromuscular y esquelético por enfermedad general. Y a todos los demás servicios incluidos en el Plan Obligatorio de Salud Subsidiada POS. Niños, recuerden que para cuidar de su salud deben tener hábitos de vida saludable. Profe, si mi tía se cayó en el trabajo y está en muletas, ¿debería todo el sistema de salud atenderla?
Si tu tía se accidentó en el trabajo, debe acceder al Sistema General de Riesgos Laborales, que nació al producirse la primera revolución industrial, ya que el trabajador se encontraba en el más absoluto desamparo frente a los riesgos y contingencias sociales, jornadas de trabajo extenuantes, salarios miserables que tenían que aceptar para no morirse de hambre. La coalición profesional figuraba en el catálogo de los delitos. Además, los empleadores no se consideraban obligados a solventar los gastos de enfermedad, accidentes de trabajo, etc., por considerar que tales egresos aumentaban los costos de producción. Por consiguiente, los obreros ubicados en tan lamentable situación teóricamente debían atender con su salario los riesgos y contingencias sociales, aunque para ello tuvieran que enviar a la fábrica sus mujeres y a sus hijos menores desde su más tierna infancia. Profe, mi mamá me contó que en este país muchos grupos de trabajadores empezaron la lucha por sus derechos laborales y por mejorar las condiciones de seguridad y salud en sus empleos, entre ellos el caso de Betsabe Espinosa. Fue en el municipio de Bello, Antioquia, que se inició la primera huelga de mujeres en Colombia, en la fábrica de tejidos de Bello, 8 años antes del bautizo de sangre de la clase obrera colombiana en la masacre de las bananeras. Se definió como huelga y no como paro, debido a que fue la más organizada y sin violencia, lo que hace de dicha lucha un hito en la historia de la clase obrera. Entre las 400 obreras que encabezaron el paro de la producción se destacó una mujer muy joven, tenía 24 años, cuando decide liderar esta heroica huelga, movilizando a sus compañeras para detener la producción y exigir sus reivindicaciones. Entre otras cosas, las mujeres solicitaban por una misma labor igual salario entre hombres y mujeres, eliminar el sistema de multas, pues por enfermarse el patrón o por negarse a acceder a las pretensiones sexuales eran multadas, reducir la jornada laboral de 12 horas a 10, rebajar la vigilancia y las requisas exhaustivas a la entrada y salida de la fábrica, que el pago del salario se lo hicieran directamente a ellas y no a su padre o esposo, que les permitieran asistir con zapatos a trabajar, pues el patrón les prohibía que se los pusieran cuando fueran al trabajo, pues tenía la política de que perdían mucho tiempo a la hora de caminar y evitar el barro para ensuciarse los zapatos, por lo que lo mejor para él era que no fueran calzadas. Gracias a la firmeza en las convicciones de las obreras dirigidas por Betsabe, el 4 de marzo la huelga llegó a su fin. Todos los puntos fueron conquistados. Las obreras conquistaron un alza salarial del 40%, redujeron la jornada laboral, mejoraron las condiciones de higiene. Los supervisores y administradores que maltrataban a las obreras fueron despedidos y se reguló el sistema de multas. Maestra, ¿cuál es el concepto del Sistema General de Riesgos Laborales? Conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrolla. Las prestaciones pueden ser económicas, subsidio por incapacidad temporal, indemnización por incapacidad permanente o parcial, pensión de invalidez, pensión de sobrevivientes, auxilio funerario y asistenciales. Asistencia médica, quirúrgica, terapéutica y farmacéutica. Servicios de hospitalización. Servicio odontológico, suministro de medicamentos, servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento, prótesis y órtesis, rehabilitación física y profesional, gastos de traslado. Maestra, ¿qué es un accidente de trabajo? Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez
o la muerte. También el que se produzca durante la ejecución de órdenes del empleador o contratante durante la ejecución de una labor su autoridad aún fuera del lugar y hora del trabajo. O el que se produce durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador. El que se produce durante el ejercicio de la función sindical, aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical, siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función. O el que se produce durante la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta o en representación del empleador o de la empresa usuaria, cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios temporales que se encuentren en misión. ¿Y entonces qué es una enfermedad laboral? Es la contraída como resultado de la exposición a condiciones inherentes de la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Si mi abuelo se pensiona, ¿se tendría que afiliar al Sistema General de Riesgos Laborales? Sí, vuelve a trabajar después de estar pensionado. Debe afiliarse obligatoriamente, al igual que los trabajadores dependientes, servidores públicos independientes vinculados por contratos civiles, comerciales o administrativos con duración superior a un mes, trabajadores cooperados y aprendices. Por su parte, son afiliados voluntarios al Sistema General de Riesgos Laborales, trabajadores independientes con contrato inferior a un mes o sin contrato, informales. Maestra, ¿y en este sistema qué entidades se encargan de todo? Administradoras y entidades vinculadas, administradoras de riesgos laborales, entidades de inspección y vigilancia, superintendencia financiera. Mi tío que es desempleado puede acceder a los servicios sociales complementarios. Sí, claro que sí, Cristian. La Organización Iberoamericana de Seguridad Social, OIS, ha definido los servicios sociales como los instrumentos de los que dispone la sociedad y los poderes públicos para facilitar el pleno desarrollo de los individuos y de los grupos sociales, para promover la cohesión y la vertebración social, para prevenir y eliminar la marginación, conseguir la inserción de los excluidos y lograr una mayor equidad y asistencia a nivel individual y colectivo para todos aquellos ciudadanos. El Fondo de Solidaridad Pensional tiene por objeto ampliar la cobertura de la protección a la vejez mediante un subsidio a las cotizaciones para pensiones de los grupos de población que por sus características y condiciones socioeconómicas no tienen acceso a los sistemas de seguridad social, así como el otorgamiento de subsidios económicos para la protección de las personas en estado de indigencia o de pobreza extrema. Por su parte, los beneficios económicos periódicos BEPS son un mecanismo individual, independiente, autónomo y voluntario de protección para la vejez, que se ofrece como parte de los servicios sociales complementarios y que se integra al sistema de protección a la vejez, con el fin de que las personas de escasos recursos que participen en este mecanismo obtengan hasta su muerte un ingreso periódico, personal e individual, y la administración del mecanismo BEPS la realiza Colpensiones. Maestra, ¿y en este sistema qué entidades se encargan de todo? Administradoras y entidades vinculadas, Colombia Mayor, Colpensiones, entidades de inspección y vigilancia, superintendencia financiera.